Hoy en un café con Dani Marote vamos a hablar de cómo el mercado está saturado y la diferenciación se consigue, según mi amigo Óscar Fajardo, poniendo al cliente en el centro. No te lo pierdas. Pero hay otro camino, darle valor al usuario. Hola User Lovers, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito más. Ya sabéis que nos encanta teneros aquí. Hoy estamos con nuestro programa que tanto queremos, que se llama Un Café con Dani Marote. Tengo el placer además de traer un amigo, una persona que respeto mucho y que valoro mucho, a Óscar Fajardo, que trabaja para Editorial SM. Muchas gracias. Sí. Y que también es un User Lover. También. Confesado. Confesadísimo, por eso estoy aquí. Exactamente. Ya sabéis que a mí me gusta invitar gente que piensa como nosotros, también gente que critica o que opina diferente. Seguro que Óscar tiene algunas opiniones que pueden ser distintas y que nos van a enriquecer hoy. Óscar, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, un placer. Es un placer ya tenerte lo sabes. aquí. De amigo a amigo, un placer. Mil gracias, de verdad. Óscar, ya sabes que siempre me gusta empezar preguntando por qué los usuarios hoy son tan importantes, ¿no? Es un cambio, es una realidad que viene de tiempo, el cliente siempre se ha dicho que es importante, pero ahora de repente todo el mundo está hablando del cliente, el cliente, que se le llama usuario porque es internet, pero es el cliente. ¿Por qué, en tu opinión? Bueno, yo la verdad que creo que el cliente siempre ha sido importante. Lo que pasa es que las empresas no le han dado tanta importancia y ahora le dan importancia, yo creo, porque hay una gran competencia y entonces tienes que buscar huecos para intentar destacar y diferenciarte, ¿no? Yo siempre he pensado que una máxima que tengo que es no le hagas a un cliente algo que no te gusta que te hagan a ti, ¿no? Y yo creo que eso se olvidó mucho en el mundo de las organizaciones porque cada vez se van haciendo más grandes y te vas despegando y te haces más amigo de un Excel que de la persona, ¿no? Me gusta ese tweet. No le hagas a un cliente, User Lovers, no le hagas a un cliente lo que no te gustaría que te hagan a ti. Sí, bueno, a veces cuando trabajas en marketing, ¿no? Te pones un poco la careta del marketingiano y te olvidas que tú cuando sales de ahí fundamentalmente lo que eres un consumidor, ¿no? Consumidor de un montón de cosas. Entonces yo lo que siempre digo es que hay que reflexionar en cómo te comportas tú como consumidor, ¿no? Y a partir de ahí descubrir lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Claro. ¿Y por qué lo hacemos? Porque yo esto es una cosa que siempre le pregunto a la gente, ¿no? De cuando hacemos eventos y demás, a la gente de marketing, les digo, oye, si a nosotros mismos no nos gusta el spam, porque al fin y al cabo todos esos impactos publicitarios o esos banners o esas cosas que nos roban tiempo y que no nos interesan, ¿no? A nosotros como usuarios, ¿por qué la gente de marketing pensamos que a la gente le va a gustar, ¿no? Y aún así se hace, y se sigue haciendo, y se hace un montón, y se invierte un montón de dinero ahí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se sigue haciendo? Bueno, yo creo que hay una parte de herencia aprendida que es muy difícil quitarse, ¿no? Inercia, ¿no? Sí, es mucha inercia y además esa inercia a veces genera cierta seguridad, ¿no? Entonces el 50% sé que va a valer y un 50% sé que no. Entonces, pues voy a hacer la publicidad de toda la vida y tal. Bueno, no sé si voy a pegar o no, pero como tengo tantos impactos, pues alguno de ahí rescataré, ¿no? Y a veces es un poco entre la falta de tiempo, las pocas ganas de pensar a veces que tenemos, ¿no? Porque casi vivimos en un mundo donde todo es tan fugaz que actuamos más que pensamos. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque si no te paras a pensar, jamás vas a poder descubrir cosas nuevas, conocer gente nueva y por lo tanto empujar cosas distintas. Y creo que al final mucha gente vive en lugares comunes y el lugar común es súper spam. Ya. Entonces, ¿tú crees que la principal razón es una saturación de mercado? Ahora el mercado está saturado, ya hay demasiada oferta, hay muchas opciones, el cliente lo sabe, además tiene acceso a información fácil, con lo cual, amigos, si queremos vender, ahora parece ser que estamos obligados a entender al cliente, a darle valor, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que es eso realmente? Sí, bueno, hay un peligro con el acceso a la información tan grande, ¿no? Y es que yo creo que hay tanta información que tenemos mucha infoxicación, ¿vale? O sea, que al final creo que uno de los grandes valores que se puede aportar ahora es, aparte de estar en el momento justo, con el mensaje justo también, un poco ayudar a los usuarios a darles ese criterio de qué es lo bueno y qué no es lo bueno, ¿no? Al final tenemos tanto acceso a información que creo que estamos más mareados que otra cosa, ¿no? Y claro, ahí todas las marcas cuando compiten pues generan mucho más spam y mucho más mareo. Entonces, una marca que es capaz de contar menos cosas, pero contarlas bien, y además que eso, cuando digo de contar bien, no es que cuentes tu película, sino que cuentas la película desde los zapatos del cliente, ¿no? Teniendo también en cuenta que tú tienes unos intereses, ¿no? Yo creo que además hemos pensado siempre que el cliente es como muy tonto y no sabe de la organización, pero el cliente sabe perfectamente lo que hay, ¿no? Y las personas saben lo que hay. Y yo siempre digo que
que de 20.000 cosas que ofreces, la gente es consciente de que una organización no puede ofrecer esas 20.000 que piden. Lo que tú tienes que saber es de esas 2 que vas a elegir, que sean las que realmente él necesita, ¿no? Y quiere. Porque ellos son conscientes, yo soy consciente como cliente que no puedo tener el servicio perfecto porque ni siquiera sé cuál es. Y sé que voy a tener que renunciar a cosas, ¿no? Pero a lo que no renuncio es lo que me tienen que dar. Y yo creo que a veces las empresas nos equivocamos y damos cosas a las que la gente está dispuesta a renunciar y sin embargo lo que no lo damos. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo con lo que has dicho de que la gente no es tonta. De hecho, tenemos un manifiesto, el User Lovers, y que ahí hablamos de eso, ¿no? De que el cliente es suficientemente inteligente para saber elegir cuál es la mejor opción, ¿no? Tocaste otro tema que a mí me interesa mucho, antes cuando estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? Sí. Sobre si esto es algo que tiene que pasar solo en marketing o es algo que tiene que calar a toda la organización. Este tema de trabajar desde los ojos o la perspectiva del cliente, trabajar para el cliente para aportarle valor de verdad. En fin, esto está claro que yo creo que a marketing se le escapa, ¿no? No puede ser una cosa en el marketing, pero no sé si tú crees que sí que marketing es el epicentro, ¿no? Hay que calar en otros sitios. Yo en mi experiencia laboral y con gente que he tratado, igual porque es muy de España, ¿no? A lo mejor en otros países, no he conocido ninguna empresa donde marketing sea el súper epicentro, o sea, realmente. Y aunque suene algo, a mí me encantaría que fuera así, suena muy de discurso de que toda la organización alrededor del cliente o el cliente en el centro y tal. La realidad cuando estás en una organización más grande, más pequeña, es que todavía la distribución funcional pesa mucho, ¿no? Y cuando tú te mides más por la función que haces y no por el resultado y el valor que aportas a quien te va a comprar, es cuando vuelves a generar un problema, ¿no? Yo en mi caso en la organización, que no tengo problema en decirlo, pues no somos cliente céntricos básicamente, pero a veces ni en marketing, ¿no? Estamos mucho más enfocados a que cada uno hace su función y llega hasta aquí y luego el otro, y entonces imaginaos la cantidad de gaps que hay cuando uno llega al mercado con lo que tiene que llegar, ¿no? Creo que el concepto de fluir a mí me encanta y creo que actualmente las organizaciones fluyen poco precisamente porque son poco cliente céntricas, ¿no? Y yo la disciplina que he intentado imponer es nunca me vendas tu ombligo, sino piensa en el ombligo del cliente, en lo que realmente necesita y a partir de ahí construye tu discurso sabiendo que tú eres como eres, ¿no? Entonces el discurso siempre parte de una situación y necesidad del cliente, nunca de mi propuesta va después, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que poca empresa cliente céntrica hoy en día. En los libros sí, en la misión y en la visión seguro, claro. Pero bueno, esas son cosas que quedan en la pared y luego nunca se viven. No hay un solo empresario que tú le preguntes, oye, el cliente es importante, pero porque la gente sabe lo que tiene que responder. Sí. Pero lo que pasa es que no va de palabras, no va de hechos. ¿Qué haces para que el cliente sea importante? ¿Qué haces para que el cliente esté en el centro de tu negocio, ¿no? Que eso es lo que realmente marca una diferencia. Óscar, ¿cuánto tiempo de vida le das a las empresas que no ponen al cliente en el centro? ¿O crees que realmente al final esto es una tendencia más y que luego vendrá la siguiente? Bueno, yo es que creo que tendencia no puede ser desde el punto de vista de que siempre hay alguien que te compra y eso se llama cliente, entonces nunca va a ser una tendencia, o sea, eso es ni una moda, ¿no? Ni pasará. Es evidente que alrededor del clientecentrismo hay mucha tendencia y mucha moda, pero la realidad es que creo que ya está ese movimiento. Yo creo, si te fijas, las empresas que realmente tienen éxito, triunfan, generalmente son maquinarias montadas con el cliente, por lo menos, no sé si en el centro, pero con mucha importancia del cliente, ¿no? Que han conseguido captar ese estilo de vida, que han conseguido captar esos usos y costumbres y que son capaces de imbricarse en la vida yo que sé, estoy pensando en marcas ya legendarias, Nike y tal, pero bueno, estas... Estoy a preguntar que si te venía algún ejemplo que sí, a ti te parezca... Es que al final me parece que son empresas que a pesar de llevar muchos años han conseguido ser unas representantes de un estilo de vida, entonces hay como una simbiosis muy interesante porque el usuario para conseguir una identificación utiliza un determinado producto y el producto lo es porque lo utiliza ese usuario, ¿no? Y al final cuando se junta das con la clave, ¿no? Y es porque ya no estás hablando de un producto, sino que estás hablando de un ecosistema, de cómo tú vives, de cómo tú entiendes la vida, de cómo piensas, de cómo actúas, de cómo sientes, donde hay una marca que te hace ser eso también, ¿no? No en la superficialidad, que también sería un poco, pero también en la profundidad. Y eso yo creo que es el más clientecentrismo que encuentro ahora, ¿no? Porque, pero son pocas. Pero las que son tienen éxito, claro, y siguen perviviendo. Entonces me parece que más que una moda, no sé cuántas morirán o no, creo que habrá muchas empresas que seguirán existiendo con sus procesos y tal, porque también cada mercado es distinto, ¿no? Pero donde hay un consumo muy brutal y muy voraz, o gustas... o disgustas. O disgustas. Y si disgustas, sí que estás muerto en poco tiempo. Óscar, a mí me gustaría que para cerrar
le pudieses decir a los user lovers ¿qué dos cosas crees que hoy deberíamos de prestar atención? ¿Cuáles son las dos cosas que tú le estás prestando especial atención? Vale, yo, una primera muy importante, y es que como los user lovers creo que todavía somos una minoría, que tengáis tenacidad. Una pena. Es una pena, pero... Por eso hay que seguir hablando de esto. Ser tenaces y ser consistentes, sería la segunda. Es decir, que si tú crees en algo y lo crees bien, da igual la organización en la que estés, tienes que ser consistente con lo que crees y llevarlo para adelante, porque al final... arreglando tu habitación, aunque sea pequeña, a veces arreglas luego la casa, ¿no? Entonces yo creo que tenacidad y consistencia, porque si crees en ello, es que es la única manera que los user lovers tenemos de trabajar, ¿no? Y es así. User lovers, palabra de Óscar Fajardo. Óscar, un placer de tenerte en el programa, Lo mismo. De verdad que sí. Aquí estoy cuando queráis. Fan de tu pensamiento. Bueno, yo también del tuyo. Sí. Vale. Así que enhorabuena. User lovers, muchísimas gracias por estar ahí, un placer de teneros, por favor contadlo, porque ya veis, y yo estoy de acuerdo con Óscar, más gente se tiene que enterar de esto, así que por favor, si os ha gustado el programa, compartidlo, enviárselo, etiquetad a la gente que creéis que esto le puede interesar, para que así este movimiento de los user lovers sea cada día más grande, y al final tú y yo y Óscar nos veamos beneficiados de que las empresas nos ponen en el centro, porque al fin y al cabo el cliente es lo más importante. Ya lo sabéis, user lovers, que el cliente esté con nosotros.